Me da gusto que haya venido gente, estábamos como asustadones porque todo lo hemos hecho así un poquito rápido, pero bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, Roberto Coria, aparte de ser un gran amigo del Festival Mórbido, es un perito en el arte de criminalista de la Procuraduría. Aparte le ha dado muchos cursos acerca de muchos temas de cine que se reflejan mucho en el cine de terror. Y el día de hoy nos va a deleitar pues, con una conferencia muy interesante sobre vampiros de la vida real o asesinos hematófagos. Y pues también tiene un blog por ahí que se llama Horroris Causa, que es un blog muy visitado, que donde él habla sobre cine de terror, sobre cosas que pasan en la vida. Por ahí vi que tenías algo de Guerra Mundial Zombie últimamente. Eso luego lo van a leer. Sí. Que por ahí métanse por favor a su blog, por ahí les estaremos invitando. Y pues quiero darle un gran aplauso de parte de ustedes a Roberto Coria, que lo tengo aquí a mi lado. Sin más, Roberto, te dejo con tus alumnos. Gracias, querido Paco. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo tomando en cuenta que es una hora difícil. Las personas están llenas de que acaban de comer, están padeciendo algo que se llama el mal del marrano, o al menos así lo dijo uno de mis amigos. Yo le dije, ¿cuál es el mal del marrano? Y él me dijo, no, pues es que después de comer te aletargas, te da sueño. Así que yo tengo una pequeña petición que hacerles a todos. Si se duermen, si roncan, tengan la decencia de no hacerlo demasiado fuerte para que no despierten al compañero de al lado. Bueno, habiendo dicho esto, muchísimo gusto, espero que tengan buena tarde. Gracias a Paco Castillo, a Alfredo Lira, a Martín, a toda la gente de Mórbido León por hacer posible esta oportunidad. Vaya, para mí siempre venir a este tipo de experiencias es muy gratificante. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no eres el único loco en el mundo. Hay otras personas que comparten este tipo de pasiones. En mi caso particular, siempre he tratado de hacerlo desde el punto de vista, sin que pierda su carácter lúdico, no hacer de esto menos serio. O sea, lo que vamos a platicar el día de hoy, vampiros de la vida real, asesinos hematófagos, es un tema bastante áspero porque tiene que ver posiblemente con tópicos que hemos visto hasta el hartazgo en muchísimas películas. Es motivo de nuestra diversión, de nuestro goce, pero es algo bastante rudo, bastante álgido. O sea, todos los casos que vamos a platicar ahorita en este momento, las víctimas no solamente murieron, sino tenían padre, tenían madre, tenían hijos, tenían esposas. O sea, es algo muy feo. Porque en ese sentido, víctima no solamente se refiere en un caso criminal a la persona que es directamente privada de la vida, sino también a toda la cauda de perjudicados que deja un fenómeno como este. Entonces yo les pido discreción a ese respecto. Vampiros. De alguna manera yo creo que son los monstruos preferidos de todos. Actualmente hay una gran euforia por los zombies, está los Mórbidos Zombie Club por aquí, o sea, hay una gran fascinación por la figura del zombie. De alguna manera yo pienso que es facilitada porque de alguna manera el vampiro se ha visitado hasta niveles insospechados, se ha ridiculizado, se ha banalizado en tiempos recientes. Yo siempre digo, y Pablo Guisa, que mañana seguramente van a tomar clase con él, espero que vengan el día de mañana, él tiene una grafiquita que encontró en internet que dice vampiro, no vampiro, o sea, los vampiros no brillan. Los vampiros no hacen ese tipo de cosas. O sea, yo no concibo a un vampiro vestido de smoking en un altar diciéndole, ¿aceptas? O sea, eso no es el vampiro es malo. El vampiro se encuentra fuera de todas las convenciones del hombre, morales, éticas, religiosas. Es un personaje muy atractivo. El zombie de alguna manera ha llegado a nosotros con tanto poder porque de alguna manera es el personaje, es la metáfora de los grandes miedos que vivimos en nuestra época. Piensen ustedes, no sé, en los grandes desastres naturales. Todos son originarios aquí de León, quiero pensarlo. Pero tenemos por aquí a alguien que vino del Distrito Federal. Acá estás, colega. Ella vivió la influenza ¿cuánto fue la influenza? Hace 2 o 3 años, ¿no? Algo por el estilo, pero de veras ustedes en el DF caminaban por las calles en la época de la influenza
y estaba desierto. Parecía un escenario sacado de una película de zombies. O sea, de alguna manera el zombie es el sinónimo, el representante de todos esos grandes temores, de todas esas grandes plagas del nuevo milenio. Por eso es tan popular. De alguna manera también tiene que ver pues con el pensamiento de izquierda. A mí en lo personal los zombies son los monstruos que más me dan miedo, porque se parecen a ustedes o a mí. Ellos se mueven en la tónica de no somos machos, pero somos muchos. A un zombie por separado lo puedes enfrentar sin dificultad, puedes pelear. Si son zombies como de la película de George Romero, puedes echarte a correr y los zombies todavía 2 horas después van a estar así. O sea, a mí me da mucho miedo los zombies de exterminio, los zombies de Guerra Mundial Z, que acaba de mencionar Paco, que sí te pegan una corretiza. Por eso Zombieland me hizo reír, me hizo carcajear demasiado, porque si ustedes se acuerdan de los ejercicios cardio, o sea, tienes que hacer cardio, tienes que mantenerte en forma. Los que somos así gorditos, o sea, somos la primera víctima potencial de un zombie. Pero bueno, me estoy desviando. Vamos a hablar acerca de vampiros. Y decía que de alguna manera son de los monstruos predilectos por naturaleza. Vamos a la siguiente imagen, querido Paco. Todos conocen a este señor. Seguramente han leído algo que escribió él. Él escribió muchísimas novelas, escribió muchísimos ensayos de interpretación histórica, escribió muchos textos de teatro. Ticketmaster le tiene una gran deuda a Bram Stoker porque él tuvo la idea de cobrar más caro los asientos del teatro en función a su proximidad al escenario. O sea, Ticketmaster debería de rendirle tributo a una persona como este. Pero, sin embargo, vamos a la que sigue. Seguramente conocen a su hijo mayor. Ah, bueno. ¿Otra más, querido Paco? Otra más. Este es su hijo mayor. Seguramente lo han leído en algún momento. Yo pienso que es un punto obligatorio para todo aquel aficionado del cine de horror leer Drácula. Drácula es una novela perfecta. O sea, es un texto que se escribió finalmente en 1897. Bueno, se publicó en 1897, pero significó un proceso de 10 años de creación de Bram Stoker. Más allá de todo eso, yo pienso que es algo, el primer apartado de Drácula, el primer capítulo, la llegada de Jonathan Harker al castillo Drácula, es la primera vez que Bram Stoker puso un pie en el Teatro Lyceum en 1890. Cuando conoció a Henry Irving, su vampiro de la vida real, su verdadero Drácula. Pero bueno, de alguna manera, esta es la novela canónica en el tema, algo que no tienen los zombies. En ese sentido, el libro de Max Brooks de Guerra Mundial Z, para mí sería lo más cercano a un libro canónico. Para mí sería lo más cercano a una novela canónica. Por eso Drácula es objeto de toda mi veneración. Por Drácula podría hablar muchísimo. Recientemente concluí una experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el DF. El curso se llamó El Canon de Drácula. Y hablamos de una manera interdisciplinaria, muchos especialistas, muchos estudiosos. Pablo Guisa estuvo también ahí dando una clase sobre Drácula precisamente en el cine mexicano. Pero bueno, llegaremos a eso. Vamos a la que sigue, si eres tan amable. Un vistazo de la novela. Y junto a Drácula, en la casa de todos ustedes, allá en el DF, descansa una novela que escribió este señor, Richard Matheson. Seguramente lo han visto o lo recuerdan en alguna historia. Él escribió un cuento maravilloso que se llama Terror a 20.000 pies, que fue llevado en un capítulo de La Dimensión Desconocida. Él escribió muchos guiones para La Dimensión Desconocida. Él escribió una versión cinematográfica de Drácula que filmó Dan Curtis en 1970. Es una persona clave en la literatura fantástica. Vamos a la que sigue. Entre todas sus creaciones, una de ellas brilla. Esa es la que se encuentra al lado de Drácula. Soy Leyenda, una novela de 1954, maravillosa. Yo pienso que es un gran relato que se mueve a medio camino entre la ciencia ficción, entre el horror. Ha sido llevada a la pantalla grande en 3 ocasiones, la primera con Vincent Price, la segunda con Charlton Heston, y la última con Will Smith, que espero que esa al menos la hayan visto. A mí me gusta mucho la versión de Soy Leyenda de Will Smith. A mí de veras me aprieta el corazón de ver la relación con su perrita y la manera en que él la tiene que matar cuando la perrita se convirtió en vampiro. Pero bueno, el punto es que vamos bueno, quedémonos ahí.
Me interesa particularmente, no Soy Leyenda para esta ocasión, sino me interesa un cuento que Richard Matheson escribió en el año de 1951, unos años antes de que publicara Soy Leyenda. El cuento se llama Bebe mi sangre, Drink my red wine, Drink my red blood, perdón. Y me interesa rescatar un apartado, concretamente, de ese cuento, que lo voy a leer para todos ustedes. Dice: un sábado, cuando tenía 12 años, Julio fue al cine, vio Drácula. Cuando terminó la película, caminó, hecho una masa de nervios, entre las hileras de niños y niñas. Fue a casa y se encerró en el baño durante 2 horas. Sus padres tocaron la puerta y lo amenazaron, pero él no salía. Finalmente, se abrió la puerta y se sentó a cenar. Tenía un vendaje en el pulgar y una mirada de satisfacción en el rostro. A la mañana siguiente, fue a la biblioteca. Era domingo. Se sentó en las escaleras todo el día, esperando a que abrieran. Finalmente, volvió a casa. Al otro día, no fue a la escuela y regresó. En los estantes encontró Drácula. No podía sacar el libro, porque no era miembro y para hacerlo debía llevar a uno de sus padres. Así que metió el libro debajo de su ropa y salió de la biblioteca y jamás volvió. Fue al parque y se sentó a leer. Antes que terminara, había caído la tarde. No escuchó una palabra del regaño por haber faltado a la comida y a la cena. Comió, fue a su cuarto y leyó lo que le faltaba del libro. Le preguntaban de dónde lo había sacado. Dijo que lo había encontrado. Con el paso de los días, Julio leyó la historia una y otra vez. Nunca fue a la escuela. Entrada la noche, cuando cayó exhausto por el sueño, su madre llevó el libro a la sala y le mostró a su esposo, alarmada, fragmentos. Notaron que Julio había subrayado algunas frases con lápiz oscuro y tembloroso, como: los labios estaban teñidos de sangre fresca que había escurrido por su mejilla hasta manchar la blancura de su bata. O, cuando la sangre comenzó a brotar, tomó mis manos con una de las suyas, sujetándolas con fuerzas, mientras con la otra tomaba mi cuello y presionaba mi boca contra la herida abierta. Cuando su madre vio esto, arrojó el libro al depósito de la basura. A la mañana siguiente, Julio lanzó un grito al descubrir que faltaba el libro y torció su brazo a su madre hasta que le dijo dónde estaba. Entonces corrió hacia el sótano y escarbó entre las pilas de basura hasta que encontró el libro. Con rastros de café y manchas de huevo en las manos y en las muñecas, fue al parque y lo leyó de nuevo. Después de un mes lo leyó ávidamente, luego lo conoció tan bien que se deshizo de él y se dedicó a recordarlo. O sea, de alguna manera, esa es la forma en la que, bueno, no hicimos todos esos cuando éramos niños, pero es una forma en que nos acercamos al vampiro. O sea, yo la verdad, antes de leer Drácula, vi Drácula con Bela Lugosi. Y ahorita vamos a ver una imagen a ese respecto. De alguna manera, Drácula es una presencia familiar para todos los que estamos ávidos de conocer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque fue la primera manera, el cine, en el que nos aproximamos al vampiro. Yo podría preguntar, ¿quién de aquí de los presentes ha leído Drácula? ¿Quién lo ha visto en alguna película o en alguna serie de televisión? O sea, todos. O sea, todos conocemos su historia. Jorge Ibargüengoitia, una de las glorias de nuestra literatura, decía en un libro, en un ensayo que se llama Vida de los vampiros, lo contiene un ensayo que se llama el libro Viajes a la América Ignota. Él decía: las personas comunes saben más de los vampiros que de los otomís. Y es cierto. O sea, yo podría en este momento así, en calor, preguntarles: a ver, díganme algo de la cultura otomí. Y en cambio, si le pregunto qué es un vampiro, con la mano en la cintura me va a contestar. O sea, tenemos una cultura muy arraigada al respecto. O sea, conocemos sus poderes, sus debilidades, todo gracias a las series de televisión, a los libros, a las películas. Vaya, forma parte de una mitología que aún los niños conocen. O sea, vaya, yo cuando era niño me aproximé al vampiro gracias al Conde Contar de Plaza Sésamo. No sé, en mi época todavía venían las paletas vampiro, venían el cereal del Conde Chocula. O sea, vaya, todo está como que muy arraigado. En la barra de caricaturas de Canal 11 actualmente he visto varios programas que tienen que ver con vampiros. Hay una Mona la vampira. Yo me acuerdo todavía de Ernesto el vampiro, un corto que salía hace algún tiempo. Vamos a la que sigue, por favor. Ese es otro aspecto de Soy Leyenda. Y vamos a la que sigue.
Pero a mí me interesa concretamente... bueno, es casual. También en la semana pasada, la semana concretamente el 20... concretamente el 26 de junio, sí, casualmente el 26, nació este señor. Ladislav Lowenstein era su nombre real, pero sus aficionados lo reconocen como Peter Lorre. Él fue uno de los actores cumbres del expresionismo alemán, emigró posteriormente a Hollywood, tiene una carrera brillante pero discreta. O sea, vaya, es más reconocido Bela Lugosi, Lon Chaney, Boris Karloff que el señor Lorre. Y en mi humilde opinión, él no le pide absolutamente nada a ninguno de ellos. Él hizo muchas cintas que son parte, vaya, él salió en Casablanca. O sea, en los últimos momentos de Casablanca, bueno, a lo largo de la trama aparece él, tiene un papel grande e importante. Pero a mí me interesa recuperar una película concretamente que hizo en el año de 1931 bajo de las órdenes de Fritz Lang, uno de los principales directores del expresionismo alemán. En el caso concreto de M. el Maldito, él interpreta a un asesino en serie que se llama Hans Beckert. Originalmente el guión que hizo tanto Fritz Lang como su entonces esposa Thea von Harbaugh, que era una mujer que trabajaba para el Ministerio de Propaganda alemán, el guión originalmente era una manera de criticar a la Alemania nazi, que estaba todavía, estamos en la Alemania de la posguerra, me refiero a la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos entonces en ese momento histórico y de alguna manera ese guión trataba de criticar muchos de los aspectos voraces, sanguinarios que tenía el régimen nazi. Concretamente, muchos casos famosos de asesinato en serie, antes de que se conociera siquiera la expresión asesino en serie, ahorita vamos a eso, pero de alguna manera ellos decían, nosotros estamos creando a este tipo de gente. El gobierno, las actuales normas están encaminadas y van hacia la creación irremediable de este tipo de personajes. El ministerio alemán, el partido nazi, decía, ¿cómo una persona así va a crearse en el seno de esta nación pujante, bondadosa, que ve por la gente? No, absolutamente no. Por eso descalificaban muchísimo el trabajo. Originalmente el guión se llamaba El asesino entre nosotros. Posteriormente fue bautizada como M. el Maldito, precisamente por esa letra M, que uno de los ladrones que persiguen a este asesino, porque si no han visto la película yo se las recomiendo ampliamente. Jamás lo vemos a Peter Lorre sino hasta el final de la película. Únicamente lo conocemos a través de carteles donde la policía está buscando al asesino, a un asesino de niños concretamente. Pero la confesión al final, el mundo criminal lo está buscando al mismo tiempo que lo está buscando la policía. Porque el mundo criminal está interesado en decir, este cuate es el malo, nosotros robamos, nosotros nos dedicamos al contrabando, a las apuestas, a la prostitución. Es algo completamente diferente. Ahora sí que ellos se movían así como que déjenos trabajar en paz, pero la policía no los dejaba trabajar en paz precisamente por las actividades de este señor. La parte final de la película, donde él está sometido a juicio por sus propios pares, por la clase criminal, donde él dice, es que esta es una compulsión, no puedo controlarla, es un fuego que me está quemando por dentro, no puedo controlar este mal que vive en mi interior, es como una adicción, no puedo hacer nada. Es una parte verdaderamente estremecedora y de alguna manera es algo anticipatorio para un fenómeno de horrible realidad que vamos a estudiar en un momento. Vamos a la que sigue. Esta es otra imagen de M. el Maldito. Vemos en el primer momento de la película, vemos un cartelón donde se está ofreciendo una recompensa por el asesino de niños. Y en ese momento vemos la sombra del criminal, pero no lo vemos a él físicamente, es la parte terrorífica. Jamás vemos escurrir un gramo de sangre, un mililitro de sangre a lo largo de la película. Y sin embargo, es estremecedora la inquietud de saber qué es lo que le está haciendo este cuate a los niños, cómo los mata. Eso es lo que podemos recuperar de las cintas. Yo pienso hoy en día que M. Maldito es una gran precursora del cine de asesinos en serie y debe de valorarse adecuadamente. Pero al momento de escribir este guión,
Fritz Lang y Thea von Harbou tuvieron en cuenta muchísimos casos que estaban ocurriendo en la Alemania de esa época. Vamos a la que sigue, Paco. Primeramente, el caso de este señor, que yo les he puesto que no lo conocía, Karl Grossman. Este señor, pues evidentemente pasa desapercibido si tomamos en cuenta que su carrera es menos notoria que la de otros asesinos que vamos a ver en un momento. Él, por ejemplo, el señor Grossman, él nació en Berlín, cerca de Berlín, en el año de 1863. No se conoce demasiado sobre sus primeros años de vida. Sin embargo, a lo largo de su carrera hubo una gran cantidad de detenciones, todas ellas asociadas al maltrato, al exhibicionismo. Él de alguna manera le gustaba, sentía una especial predilección enfermiza por los niños. Muchas de sus víctimas fueron niños y los mataba. Él tenía una formación como que muy pobre, era un cuate con un gran historial de enfermedades mentales, vivía en la mendicidad y de alguna manera él estaba de alguna manera amparado porque había sido un veterano de la Primera Guerra Mundial y decía, pues yo puedo hacer todo lo que quiera porque ya serví para mi patria, para la protección de toda la gente. Entonces él fue detenido finalmente cuando sus vecinos reportaron ruidos violentos, lucha en su domicilio. Entonces llamaron a la policía entró y descubrió los restos de una mujer muerta en la cama, con la intención de que la había matado para cortarla en pedacitos y para vender su sangre, para vender su carne. Hay que tener en cuenta que en ese momento en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial había una gran mendicidad, había una gran pobreza, la gente tenía hambre, la gente quería comprar carne. Entonces, ¿qué hacían? Algunas personas vendían carne en el mercado negro a precios económicos, a precios accesibles para toda la gente. Y este cuate lo que hacía es que pretendía vender carne humana. Entonces, no creo que haya sido muy agradable descubrir que lo que te comiste pues eran en realidad unos pulmones o una piernita humana, etc. Vamos a la que sigue, por favor. Otro caso que también fue notorio y de alguna manera al señor lo fotografiaron. La única fotografía conocida de él es la que les estoy mostrando, es una foto mortuoria, o sea, a él lo tomaron ya en su ataúd, no hay una foto de detención, del señor Karl Danke. Él nació en Prusia, actualmente Polonia, vivió en Alemania. No hay muchos datos sobre su infancia, solamente que era una persona con una gran educación religiosa. Él era organista en un templo, en una congregación cristiana. El pensamiento de esta religión, de esta ideología, está como que muy presente y ahorita lo vamos a ver en otros momentos. Hay que pensar que funcionamos por oposición. Muchas veces hacemos aquello que nos forzaban cuando éramos niños, o sea, repelemos las conductas que nos inculcaron en nuestros primeros años de vida. Él asesinó a un hombre, eso fue lo que expuso su carrera criminal, lo asesinó con un hacha de una manera muy cruenta. Cuando la policía registró su casa, pues se dio cuenta de que había evidencia de que había cometido otros asesinatos. Algún periódico de la época dijo que él cometió más o menos 40 crímenes. O sea, hay que pensar que en esta época donde las policías todavía apenas comenzaban a organizarse plenamente, era muy fácil cometer conductas delictivas. Y una persona solitaria que vivía en su departamento sola, que no tenía contacto con la gente, pues obviamente podía hacer en la intimidad de su hábitat todas las cosas horribles que gusten y manden. Vamos a la siguiente parte. Más popular es este señor, Friedrich Heinrich Karl Hartmann, conocido y apodado por los medios de comunicación como el vampiro de Hannover. Él nació en el año de 1897 en Hannover, Alemania. Él tenía pues una conducta muy irresponsable, muy perezosa, era un típico hijo de familia que no movía un solo dedo. Él comenzó a mostrar interés por los niños cuando era joven, comenzó a molestarlos, comenzó a exhibirse hacia ellos, sentía una especie de placer. Él tenía un grandes antecedentes de enfermedades psiquiátricas, de hecho tuvo varios internamientos cuando era niño porque precisamente estaba exhibiendo este tipo de conductas anómalas. Entonces, pues lo más conveniente para sus papás era meterlo en un manicomio. Posteriormente,
salió del mismo y parecía que ya se había enderezado, que estaba ya, digamos, por buen camino. Sus papás sintieron un gran alivio cuando comenzó a cortejar a una chica y todo pintaba que ya había retomado el agua en su cauce, que había normalidad. Entonces, él embarazó a la chica, pero, oh sorpresa, él se unió al ejército. Dejó a la chamaca embarazada y prefirió unirse al ejército para evadir toda responsabilidad. Ya en el ejército siguió teniendo antecedentes de enfermedades mentales. De hecho, lo dieron de baja con honores del ejército por la misma situación, porque dijeron, este cuate ya no es apto para el servicio, y fue por lo que lo dejaron ir completamente en libertad. Entonces, él comenzó a delinquir, a cometer robos, fraudes, comenzó a realizar ofensas sexuales. Finalmente, él comenzó a matar gente. Él entre 1917 y 1919 cometió una gran cantidad de asesinatos, todos para matar a las personas y para cortarlas en pedacitos y para vender su carne. Él finalmente fue detenido y pidió como último deseo, él dijo, quiero ser ejecutado en la plaza pública, quiero que me corten la cabeza. Y él pidió, quiero que en mi epitafio, en mi tumba, diga, aquí yace el asesino masivo o en masa Harman. Y él finalmente lo decapitaron. Era el modo en que ejecutaban a la gente en esa época. Lo decapitaban mediante un espadazo tajante en alguna plaza pública, en alguna prisión, o lo guillotinaban. Era la forma de pena capital reinante en ese momento. Y su cerebro fue donado a una universidad para que lo estudiaran, para que descubrieran todas las anomalías que había en él. Vamos a la que sigue, Paco. Otro caso, esa es otra foto de Fritz Harman. Vamos a la que sigue. Ahí estaba posando también le gustaban los reflectores. Vamos a la que sigue. Pero otro caso que a mí me llama mucho la atención es el de este señor, es más notorio, Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, conocido así por los medios de comunicación. Él nació en el año de 1883, mientras el anterior tenía 45 años cuando murió, este tenía 48, pero bueno, ahorita llegaremos a eso. Él tenía muchas condenas por robo, por conductas así que atentaban contra la paz y contra el bienestar de la comunidad. Sus papás también no sabían qué hacer con él. Él, de joven, fue empleado en una perrera. Y aquí comenzó a exhibir una conducta bastante inquietante. ¿Por qué? Porque maltrataba a los animales. O sea, ahorita lo vamos a ver en la famosa triada McDonald. Vamos a comentarla. El maltrato animal es un paso muy importante hacia la violencia contra las demás personas. Por eso a mí no me gustan los toros. Yo sé que a lo mejor hay muchas personas que les digan, no, sí, la fiesta brava es lo máximo. No. O sea, a mí no me parece eso arte. Arte es crear, no destruir. O sea, por eso para mí la tauromaquia jamás va a ser una fiesta. Para mí es un placer sádico. Al que le gusta la tauromaquia es una especie de glorificación de la violencia y es el primer paso hacia que nos insensibilicemos y hagamos el mal a otra persona, le perjudiquemos físicamente. Pero bueno, eso ya es otra historia. Muy bien. Él posteriormente ya después de tener ese tipo de conductas mal, tuvo antecedentes de internamientos en instituciones psiquiátricas por desavenencias, hizo muchos males, y finalmente después de una de ellas conoció una chica, y entonces él comenzó a cortejarla. Sus papás también dijeron, bueno, está volviendo ya a portarse bien, todo está volviendo a la normalidad, pero sorpresa, le propuso matrimonio. ¿De qué manera lo hizo? Le dijo, si no te casas conmigo, te mato. O sea, yo creo que, chicas, yo creo que ese es un argumento bastante convincente para todas. O sea, de alguna manera, cualquier persona que valore su integridad, pues obviamente no va a hacer caso omiso de ese tipo de amenazas. Pero bueno, lo curioso es que se casó y a lo largo de 26 años su esposa jamás sospechó nada de lo que hacía por las noches. Eso es curioso. Demuestra que se puede llevar sin dificultad una doble vida. Si no, pregúntenle a Dexter Morgan en la serie de televisión. Es una persona... ¿Qué pasó? Si no, pregúntenle a Dexter Morgan. ¿Dexter es Dios? ¿Por qué? ¿Ese no es Maradona? No, ese es Pelé.
Ah, no, Maradona es la mano de Dios. ¿Por qué es Dios Dexter? ¿Quién ha matado a más personas según la Biblia? ¿Dios o el diablo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Dexter es Dios. Es un buen Es el punto. castigador. Pero pensemos, ahorita que abriste ligeramente la puerta, vamos a aprovechar esta pausa que nos obligó a hacer el proyector. Ya se va a reiniciar, ¿eh? Gracias, querido Paco. Vamos a aprovechar esta pausa respecto a la fascinación que nosotros sentimos por este tipo de personajes. Piensen en Dexter. Dexter es un cuate, las chicas sobre todo. No sé si algún chico aquí presente, pero bueno, ya eso es de cada quien. Pero es un cuate bien parecido, agradable, carismático. ¿Qué es lo que hace cuando llega a su oficina todos los días? Les lleva donas a todos. Les lleva donas a todo el mundo. De alguna manera se granjea el buen afecto, el buen ánimo de todas las personas que lo rodean. Piensen en ese carisma. O sea, de alguna manera, y esto va fuera de la plática, habla acerca de lo que el psiquiatra Herbie Cleckley llamó máscara de sanidad. Es decir, él no utiliza una máscara, su verdadera máscara es la que ellos ven, de alguna manera él la adopta para aparentar normalidad. Su yo interno es horrible. O sea, en esencia Dexter es un criminal, o sea, en esencia Dexter es un asesino, Dexter es un monstruo. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿A quiénes mata? A cuates que se lo merecen. Y ahí podríamos entonces discutir, que eso es algo que yo siempre discuto en mis clases. A nosotros, en la Procuraduría de Justicia, no nos pagan por decir ese cuate es malo. A mí me pagan por ofrecer información para que otra persona, un ministerio público, un juez, diga, este cuate es malo y merece pagar por eso. O sea, a mí no me corresponde la posición de Dexter como juez, jurado y ejecutor. Pero es muy atractivo. ¿A quiénes mata Dexter entonces? A personas que se lo merecen. A personas que se escaparon por algún recoveco legal, por algún resquicio del sistema. Por eso es tan atractivo. Pensemos en Hannibal Lecter. Y más adelante traía una imagen de Hannibal Lecter. ¿Qué es Hannibal Lecter sino un personaje encantador? O sea, de alguna manera, es el resumen de lo que todos quisiéramos ser. Vestir bien, comer bien, ir a conciertos, tener buen gusto, una conducta exquisita, así muy cuidado, o sea, un gran círculo de amistades importantes. Un excelente verbo. Una gran capacidad para expresarse, por supuesto. Por eso, y terminamos poniéndonos del lado del malo, como con Dexter. O sea, de alguna manera, yo siempre digo, quien diga, yo jamás he deseado matar a nadie, yo le digo, es usted un hipócrita. O sea, todos hemos deseado matar a alguien, sea la novia que nos plantó o que nos dio un cortón, sea el maestro de la universidad que nos hace sufrir, sea el jefe tremendo que no queremos, todos hemos querido matar a alguien en algún momento, todos. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? Por las consecuencias. No, por el sufrido, por las consecuencias. O sea, porque hay algunos que dicen, no, yo soy demasiado bonito para ir a la cárcel. Está bien, o sea, es válido. O sea, piensen en ese tipo de personas que serían carne de cañón si tocaran un reclusorio. Entonces, muchas personas no se animan a delinquir por las consecuencias, por las repercusiones morales, éticas, religiosas que existen en ese momento. Pero si no, seríamos una serie de asesinos potencia, todos nosotros. De hecho, basta que, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero había un corto de Walt Disney donde Tribilín salía a la calle. Y era un cuate así, en su casa era todo monosito, todo recatadito, todo así. Pero tan pronto salía y se ponía atrás del volante de su vehículo, se transformaba en una bestia. Se transformaba en una bestia. Eso es lo que todos vivimos. Aquí no es tan notorio en León. Porque, muchas gracias, tío Paco. No es tan notorio en León. Porque obviamente no viven ustedes la rutina desquiciante que vivimos las personas de la Ciudad de México. Pero yo lo veo en mi trabajo. Cosas que debieron de ser o que debieron de tener una mentada de madre entre conductores de vehículos terminan convirtiéndose en algo muy desagradable donde uno saca una pistola y le pega un tiro al otro. Sí. Pero bueno, no vamos a polemizar más. Estábamos en otros monstruos.
Vamos al anterior. Regresemos todavía tantito a Peter Kürten. La que sigue. Más, una más. Hacia adelante, no hacia atrás. Ahí, quedémonos en el anterior. En Peter Kürten, quedémonos tantito en él. Bueno, en esencia, el señor Kürten le hizo esta amenaza a su esposa: si no te casas conmigo, te mato. Él casualmente conoció a un sujeto que se llamaba Hans Granz. Él lo introdujo en la comunidad homosexual de Düsseldorf, allá en Alemania. Y entonces, bajo esta, y también lucrando con la necesidad de las personas, él comenzó a atraer jovencitos homosexuales que se ligaban en cantinas de mala muerte, los comenzó a traer hasta su casa, los seducía, les daba de comer, les daba de beber, y sópala, se le salía de repente Granz, el amante, y lo mataba al chavito. Y lo curioso es que se iban hacia su cuello, comenzaban a mordisquearlo, obviamente bebían la sangre que se producía, y después de que lo habían matado, lo desnudaban, dejaban la ropa en un montón y lo cortaban en pedacitos para vendérselo a la gente, como si fuera carne. Lo útil lo vendían, lo que no se iba al desagüe. Obviamente la ropa no la iban a desaprovechar. ¿Qué fue lo que hicieron también? Vendieron la ropa, o sea, vendían la ropa de todo, o sea, todo, no había pérdida, todo lo optimizaban. Cuando la policía comenzó a darse cuenta, encontraron algunos cráneos, algunas partes corporales, algunas vísceras en el drenaje cercano a su casa. Comenzaron a investigar a todos los reportes de desaparecidos. Obviamente es muy difícil que un chico homosexual, que su familia vaya a la policía a iniciar una investigación porque desapareció. Muchos de hecho no quieren reportarlo por temor a exponerse a la opinión pública. Entonces piensen en una época, en una sociedad así. En algún momento a Kürten lo sorprendieron acostado con un chico cuando era joven, y lo arrestaron por eso. O sea, la homosexualidad era algo censurado por el régimen alemán. O sea, ¿cómo vamos a tolerar ese tipo de conductas en esta sociedad que es buena, cristiana, etc., etc.? Entonces, no había desperdicio en eso. Lo curioso, cuando la policía comenzó a investigar, todo empezó porque vieron todos los antecedentes de los chicos desaparecidos, y se dieron cuenta que fueron cortejados por Kürten en algún antro homosexual. Y obviamente una cosa llevó a la otra, llevó a que también dedujeron la participación de Granz, que era su amante de Kürten. Lo curioso es que cuando entraban a la casa de Kürten, se dieron cuenta que el hijo de la casera tenía el abrigo de uno de los muertos. O sea, se lo regalaron así. Ese abrigo lo reconocieron plenamente los familiares de las víctimas, de uno de los desaparecidos. Ese es el abrigo de mi hijo, y lo tenía el hijo de la casera del señor. Bueno, Kürten estaba casado, pero él seguía teniendo una relación homosexual secretamente. Es lo que les decía hace rato. Es muy fácil llevar una doble vida. Sí, pero la casera no era la casa de donde... No, era otro domicilio, era otro completamente diferente. Entonces, más o menos a Kürten lo enjuiciaron por 26 homicidios, de los cuales él cometió como 16. El otro enjuiciaron a Granz por ello. Y finalmente lo encontraron culpable, pero Granz hizo un trato con las autoridades. Lo voy a denunciar, lo voy a delatar a cambio de que me reduzcan la sentencia. Por eso digamos que toda la pena, la parte pesada, se la llevó Kürten. Lo curioso es que efectivamente lo encontraron culpable. A Granz solamente lo sentenciaron a cadena perpetua, o le salió muy barata la multa. En cambio a este cuate sí lo guillotinaron, le cortaron la cabeza. Curiosamente, vamos a la que sigue, se la cortaron el mismo año. La que sigue, por favor. Se la cortaron el mismo año, 1931, el mismo año que se estrenó M. el Maldito. Vean cómo regresamos al punto inicial. Ese mismo año también, vamos a la que sigue, se estrenó... Gracias. Se estrenó Drácula con Bela Lugosi. O sea, también regresamos al inicio. Pensemos
que fue un año conflictivo, estaba por estallar un gran conflicto bélico. Y de alguna manera esta película también es importante porque marcó el nacimiento de la era de los grandes monstruos de los estudios Universal. Es de alguna manera la gran iniciadora de todo un fenómeno. Vamos a la que sigue, por favor. De alguna manera esto nos puede llevar a pensar que los casos que acabamos de platicar hace un momento no eran nuevos en absoluto, ya formaban parte de algo antiquísimo. Podemos entonces pensar en los orígenes de las leyendas y las creencias en vampiros y en hombres lobo. O sea, vamos a pensar que yo soy un hombre del medioevo. Si yo de repente voy caminando por un bosque todo bonito y de repente me encuentro un cadáver todo masticado, ¿qué pienso? O sea, veo que las lesiones no fueron producidas por animales salvajes. Esas lesiones fueron producidas por dientes humanos. Entonces, ¿qué pienso? O sea, no fue un hombre lobo, fue una bestia. Ese fue posiblemente el origen de ello. Pero tienen que ver también con casos de la vida real, y no me refiero a los de Silvia Pinal. Vamos a la que sigue. Otra imagen también, ¿no?, de los orígenes en las creencias en hombres lobo. Que sobre hombres lobo también es otro tema muy extenso. Yo sigo pensando, después de Guerra Mundial Z, ¿qué le queda al zombie? Yo pienso que el zombie debería de hacer un gran mutis, descansar durante unos 20 años. Al zombie actualmente lo conocemos muy bien. Necesita descansar antes de que caiga en situaciones penosas. Necesita descansar, por eso yo pienso que el siguiente monstruo que debe de tener una especie de revival sería el hombre lobo. Pero eso es otro tema. Vamos a la que sigue, por favor. En la Escocia de 1660 se documentó el caso de Alexander Johnny Binney. Este señor en 1660 vivía en Edimburgo, se casó con una mujer llamada Ellen. Él era un cuate como que sin oficio ni beneficio, se casaron así como cuando eran jóvenes, no tenían experiencia, y entonces decidieron emigrar a Glasgow en búsqueda de mejores oportunidades de vida. En el proceso dijeron, no, está demasiado cansado viajar hasta Glasgow, mira, esa cueva está bonita, podríamos vivir aquí en el bosque, en medio de la naturaleza, no necesitamos nada, nada más tenemos nuestro buen amor, y obviamente ese buen amor nos va a mantener bien. Aquí tenemos todo, la naturaleza nos va a proveer mangos. Se dieron cuenta que no podía nada más vivir de amor. ¿Qué fue lo que hizo el señor Binney? Se comenzó a dedicar al bandidaje, comenzaron a asaltar a los viajeros. Y como los viajeros o tenían solamente dinero o tenían muy pocos bienes materiales, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a matarlos. Y comenzaron a matarlos en la intención de comerse su carne. ¿Sí? Entonces, ellos tuvieron hijos, que a su vez tuvieron hijos entre ellos. De tal suerte que en pleno bosque de 1670 en Escocia había un clan de caníbales. La historia dice que una pareja, un joven matrimonio, iban de un pueblo a otro a una fiesta y los atacaron. Piensen, en las colinas tienen ojos. Ese tipo de salvajes eran. Los atacaron. Obviamente la que no escapó fue la mujer. A la mujer se le echaron. Pero el señor logró escapar. Salió así como en drama de película de horror donde sale todo ensangrentado, se lo imagino así. Logró escapar, llegó a Glasgow, dio aviso al magistrado de Glasgow. Él le dio luego parte al rey Jacobo VI, y al día siguiente el rey, con un comando de 400 soldados, todos entrenados con armas, con perros de cacería, peinaron todo el bosque de Glasgow. Y, oh sorpresa, se los encontraron ahí, dieron con su madriguera. Cuando llegaron a su madriguera, se dieron cuenta que había artículos domésticos, cucharas, platos hechos con huesos humanos, y además encontraron mucha carne con sal. Había carne humana salada, preservada para que la pudieran comer los señores durante el invierno. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues los sometieron inmediatamente a juicio, los ejecutaron, los quemaron, y muerto el perro se acabó la rabia. Pero eso era algo que impactó mucho a la opinión pública de su momento. Veamos la que sigue. Ahí está un detalle de cómo el clan Binney disponía de la carne humana para comerse. Vamos a la que sigue. Otro caso, ya de alguna manera, ese es un antecedente del vampirismo asociado al vulgo, a la gente, como dicen, al peladaje.
Pero poco a poco el vampirismo comienza a ligarse con la sangre noble. Y concretamente vamos a tener muchos casos de aristócratas relacionados con la figura del vampiro. El primer caso y más relevante es el de esta mujer, la condesa húngara Erzsébet Báthory, apodada como la condesa sangrienta por una de sus más sádicas costumbres, que ella era una mujer noble de ascendencia acomodada, se casó con un conde, con Ferenc Nadasdy, heredó el castillo Szeged, vivían en esa propiedad enorme, pero como el señor se iba a grandes campañas de combate y la dejaba ella sola, pues ella tenía mucho tiempo libre. Ella tuvo una pequeña corte, entre ellas una hechicera que se llamaba Ilona Ho, y supuestamente bajo este influjo comenzó a sentirse atraída por las artes mágicas. También se dio cuenta de que la edad comenzaba a hacer sus estragos. Ella era una mujer, dicen las crónicas de la época, a mí no me lo parece, pero dicen que era increíblemente bella, o al menos para mí no es mi tipo. Pero dicen las reseñas que ella tenía una belleza incomparable, pero la mujer pues obviamente estaba comenzando a crecer. Y como desafortunadamente en esa época las cirugías plásticas, esas que te quedas como el cadáver de la novia, no existían todavía, ¿ella qué tenía que hacer? Algo más sencillo. Ella dice la historia que le dio un golpe a un miembro de su servidumbre, a una chava virgen, una doncella virgen. Entonces le pegó y la chica sangró tan feo que la sangre le salpicó en la mano. Y la señora, a la hora de frotarse, dijo, no, pues la sangre me está cayendo muy bien, me hace recuperar la lozanía de la piel. Era una especie de ángel face, bastante sanguinario. Entonces, ¿qué dijo? De alguna manera asusada por su séquito de seguidores, dijo, no, pues vamos a hacer esto, señora, vamos a matar a muchas doncellas vírgenes para que se bañe con su sangre. Y de hecho ella es más reconocida. Hay una película de la casa Hammer de los 50s, no, de los 60s, con Ingrid Pitt como la condesa Báthory, se llama The Vampire Lovers, los amantes del vampiro. Bastante interesante. Finalmente, ella, no hay un número preciso, hay que pensar también en la época. Ella, como muchos nobles del momento, eran increíblemente sádicos, gobernaban mediante el miedo, no se tentaban el corazón para golpear, para violentar a su servidumbre y a sus enemigos, mucho menos. Era entonces el modo de gobernar de la época, era lo que privaba en ese momento. Dice la historia de que después de haber matado a muchísimas personas, finalmente el rey tomó conocimiento del hecho, la juzgó y no la metió a la cárcel por su sangre noble, sino la condenaron a estar emparedada en su habitación o encerrada en su habitación, dependiendo de la leyenda o de la historia que ustedes verifiquen. Y supuestamente la mujer murió de vieja, ahí gritando alaridos horribles, encerrada en ese lugar. Así fue como supuestamente murió la condesa Báthory. Y es interesante, el caso pervive el día de hoy como pues uno de los más grotescos. Imagínense la imagen de una mujer bañándose en sangre. O sea, Alucarda de Juan López Moctezuma tiene mucho que ver con el caso de la condesa Báthory. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a la que sigue. Esa es una vista de la corte de la condesa. Vamos a la que sigue. Otra persona noble también asociada a la figura del vampirismo es la figura de Gilles de Lavalle, barón de Rey, un noble francés. Él fue parte de la guardia personal de Juana de Arco, de la famosa doncella de Orleans. Oh no, fue parte de su guardia personal. Gracias, Paco, voy a seguir. Él entonces, después de que Juana de Arco la quemaron, después de la Guerra de los 100 años, después de toda la historia, no sé si han visto, se llama la película en inglés, Juana de Arco, no, La Mensajera, de Messenger, y aquí le pusieron como Juana de Arco. Es una versión ficcionalizada donde el actor francés Vincent Cassel la hace de Gilles de Rey. Eso es interesante, no se ven sus aficiones vampíricas. Pero bueno, después de esto, él, después de haber servido en combate, le dieron muchos honores y le dijeron, bueno, ya váyase a su castillo a vivir en paz después de toda la masacre que vivió y que atestiguó.
Entonces el señor supuestamente regresó a su castillo, donde tenía mucho tiempo libre. Comenzó a interesarse en el ocultismo. Él decía que el secreto para la obtención de la piedra filosofal estaba en la sangre, en la vida. Entonces, bajo ese pretexto, comenzó a atraer a niños y los mataba de las formas más cruentas, habidas y por haber. Hay una reseña de la época que dice que mientras él estaba torturando y masacrando a niños, tenía otro coro de niños que estaba cantándole, estaba deleitándolo con bella música. En esta época sería más fácil poner un CD, no tener a un coro de niños ahí cantando para cometer tus fechorías. Bueno, él finalmente fue ejecutado en 1440 en la plaza pública. Pero ahorita seguiría una figura que de alguna manera dejé a propósito al final, y es la figura de Vlad Tepes, o el voivoda Vlad III, hijo de Vlad, conocido como el dragón por los horrores conquistados por su padre. A él le dieron el apodo de Tepes, que quiere decir, significa empalador, obviamente por su hábito más sádico, que era empalar vivas a sus víctimas, sean enemigos del Imperio Turco, o sea, él defendía las fronteras de Transilvania, enemigos turcos, o soldados de su ejército que no hubieran peleado con suficiente valor, o la voraz clase burguesa de la época, porque los burgueses en ese momento eran de lo peor. Entonces él no le temblaba la mano para administrar una buena justicia. Decían las crónicas que ustedes pueden leer el libro de Los Drácula de Ralph Peter Martin, o pueden leer, no sé, la investigación antropológica que hizo Raymond McNally y Radu Florescu, donde va a quedar ahí en manifiesto todo eso. Hay una historia, una crónica de la época, en que supuestamente estaba un viajero por la zona, llegó a su hostal, y oh sorpresa, le robaron una bolsa con monedas de oro. En esa bolsa tenía, no sé, 10 monedas de oro, por decir un nombre. Entonces se la robaron. Él pidió audiencia con Vlad para decirle, oiga, no manche, su excelencia, me robaron mi bolsa con 10 monedas de oro. Ah, te robaron. Y sí, en mi reino, sí, me robaron en su reino. Ah, bueno, denle una bolsa con 10 monedas de oro, y ya, yo me encargaré de investigar qué es lo que pasó. Entonces ya le dieron su bolsa con dinero al cuate, regresó a su hostal y se dio cuenta que no había 10 monedas de oro en esa bolsa, sino 11. Y entonces el tipo así con la otra moneda de oro, así como que estuvo peleando contra sus demonios personales, dijo, ching, pues, ¿qué es una moneda de oro para un cuate así? Para el hombre que lo tiene todo. Entonces él luchó y terminó yendo a ver de vuelta a Vlad. Y le dijo, señor, hay un gran error, me diste 11 monedas, no me diste 10. No me diste 10. Vamos una más, otra más, otra. Ahí está Vlad. Entonces, hay 11 monedas, no 10. Le dijo, aquí te tengo la moneda que está sobrando. Y le dijo, muy bien, hiciste lo correcto. Porque mira, si no me hubieras dado la moneda, detrás de esta cortina, y se corrió la cortina así como en Familia con Chabelo, con la catafixia, y estaba un cuate empalado. Ese es el cuate que te robó tu bolsa de dinero. Y mira lo que hay a su lado. Ahí había una estaca lista para él. Esa estaca hubiera sido para ti si no me hubieras dado la moneda, si no hubieras sido honesto. O sea, para que se den cuenta de qué clase de sujeto era. Era un cuate que gobernaba nuevamente mediante el miedo. Hay también la crónica de que en el centro de Tirgoviste, de la capital, había una copa de oro con incrustaciones preciosas, para que los viajeros cuando pasaran por ahí se pudieran servir agua del pozo y tomar agua. Y dicen, cuando llegó un viajero, oiga, ¿cómo puede haber una copa aquí así, sin vigilancia? Es que hay una amenaza que Vlad lanzó. Quien quiera que tome esta copa así indebidamente y se la lleve, se va a enfrentar a toda mi justicia. Y la copa seguía ahí por temor a Drácula. O sea, pueden imaginarse qué clase de tipo es. Vamos a la que sigue. Una más. Esta de alguna manera, este grabado es el que ilustra una de sus más sádicas costumbres, que era supuestamente desayunar al fresco, o sea, al aire libre, mientras había un bosque de cadáveres empalados, muchos de ellos todavía vivos, quejándose en una situación lastimera. De alguna manera, él aprendió el oficio del empalamiento, esa técnica de tortura, en sus días que fue prisionero en el Imperio Turco.
Era uno de los métodos que ellos tenían para agredir a todos sus enemigos. Dicen que el empalamiento es un método de tortura que puede ser incluso más doloroso que la crucifixión. Se dice que podía él detener el proceso de la muerte por más de 3 días. Porque la estaca no está afilada en un ángulo agudo, de tal manera que está roma. Entonces la estaca, al ser introducida por el ano, comenzaba a abrirse paso en medio de los órganos corporales sin pincharlos, sin lastimarlos. Entonces podía estar ahí el cuate sufriendo, retorciéndose de una manera muy cruel. Vamos a la que sigue. Eso es una toma de Transilvania, son puntos de interés para cuando tengan ustedes dinero para irse a vacacionar a Transilvania. Yo si pudiera me iría a Transilvania. Algún día lo voy a hacer la ruta de Jonathan Harker, voy a hacer desde Inglaterra hasta Transilvania, pero eso ya. Vamos a la que sigue. Podríamos entonces detenernos por un momento en pensar en los significados que tiene la sangre. O sea, la sangre desde tiempos ancestrales tiene una doble connotación. Por una parte es vida y por otra parte es muerte. Pensemos en el hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas que salía a cazar se daba cuenta que el animal que ellos tenían como víctima, como presa, de que al momento de lastimarlo comenzaba a sangrar. Y conforme comenzaba a sangrar, comenzaba a tener menos fuerza. Y obviamente esa pérdida de fuerza tarde o temprano en algún momento derivaba en la muerte. Entonces la pérdida de la sangre significaba la muerte. A ellos les pasaba también, o sea, cuando a algún animal le salía el toro por los cuernos, ellos eran lastimados durante su campaña. Al ser lastimados perdían sangre y muchos de ellos eventualmente morían. Pero estaban también muy en cuenta de que la sangre tenía una connotación de vida. La sangre está presente en el nacimiento, en el alumbramiento. O sea, ¿cómo nacimos? Dice Pablo, ¿cómo nacimos todos nosotros? Encuadrados y bañados en sangre. Es cierto. O sea, piensen, la sangre está presente en el ciclo menstrual, sobre todo pensando en las mujeres por eso, de alguna manera, no es difícil de explicar. En la Ciudad de México, los cursos que he llegado a dar sobre vampiros, si son 10 personas, los asistentes, bueno, regularmente han sido más, pero estoy tomando un número redondo. Si son 10 personas, 8 son mujeres. O sea, de alguna manera, la mujer está muy en sintonía con la figura del vampiro, en parte por eso. Iba a decir la que sí. Entonces está eso presente ahí. Y de alguna manera, esto nos llevaba a un tema de tan inquietante actualidad como puede ser el asesinato en serie. Y en ese sentido me voy a esperar a la imagen que sigue, porque me interesa que vean a la persona que de alguna manera es el resumen del asesino en serie de acuerdo a la creencia popular. Pero nada más equivocado. O sea, el asesino serial normal es un tipo muy promedio. El asesino serial verdadero es un cuate que se parece a ustedes o a mí. O sea, no se mueve en esa exquisitez que muchos medios se han afanado en presentar. O sea, vaya, concretamente era una foto de Hannibal Lecter la que les quiero mostrar, de Anthony Hopkins, y también pongo a Mads Mikkelsen ahorita que está es muy popular la serie de televisión Hannibal, que por cierto el final de temporada es el próximo no se asusten, el final de temporada de Hannibal es el próximo miércoles. Eso queda para la... Así que decidan ustedes cuál es su Hannibal Lecter favorito. Pero bueno, el asesino en serie entonces en promedio no es así. O sea, no es encantador. El asesino en serie es bastante ordinario. Ahorita esto iba con primeramente las características que ofrece el Buró Federal de Investigaciones, que son en Estados Unidos, para empezar, en la década de los 70, un agente especial llamado Robert Ressler. Ahí está Hannibal. Por eso les digo, quédense con el que a ustedes más les gusta. Digo, yo como lo veo, o sea, ¿cómo podrían escoger al Drácula definitivo? ¿Con quién se quedan? ¿Con Bela Lugosi? ¿Con Christopher Lee? ¿O con Gary Oldman? Yo digo que todos esos Dráculas son diferentes actores con diferentes registros, muy talentosos, haciendo a un mismo personaje de una manera convincente. Por eso muchos dicen, no, es que para mí el Hannibal Lecter definitivo es Anthony Hopkins.
Y yo digo, no, pues denle chance a Mads Mikkelsen, que también es un Hannibal muy digno. O sea, muchas de mis amigas dicen, no, hasta me parece más guapo Mads Mikkelsen. Y de hecho, vean una película suya que se llama Valhalla Rising, que es muy buena la película. Pero bueno, vamos a la que sigue. La definición del Manual de Clasificación Criminal de la Oficina Federal de Investigaciones en Estados Unidos define al asesino en serie como el individuo que comete 3 o más homicidios en ocasiones y lugares diferentes, con un periodo refractario entre cada crimen. Ahí podemos pensar entonces que hay le llaman un periodo de enfriamiento. Después de que el asesino ha cometido sus delitos, él tiene 2 posibilidades: o se suicida o toma nuevas fuerzas, nuevos bríos para comenzar a buscar su siguiente víctima. Esa es una fase que se repite y que de alguna manera va a hablar de esa reincidencia que lo hace famoso. Vamos a la que sigue. Y de acuerdo a este mismo manual del FBI en Estados Unidos, de acuerdo a eso, el asesino en serie tiene 10 características inequívocas. Por eso el asesino en serie, ahorita revisen si su novio tiene al menos una de ellas, para que se sientan preocupados o preocupadas, dependiendo del caso. Dice, número 1, más del 90% son hombres blancos. El asesinato en serie es un fenómeno interracial. O sea, vemos, matamos lo que tenemos más cerca de nosotros, lo más próximo a nosotros, lo que podemos envidiar. En este caso, muchas veces es nuestro propio grupo étnico el que nosotros vamos a elegir. Número 2, tienden a ser inteligentes, pero sus coeficientes intelectuales van un poco más arriba de lo normal o se encuentran dentro de lo normal. Número 3, a pesar de... Número 3, no, y hay variaciones del voltaje, no os preocupéis. Número 3, a pesar de lo anterior, suelen tener un bajo rendimiento escolar y suelen tener dificultades para mantener sus empleos, que usualmente son labores poco calificadas. Piensen esto, ustedes, eso también hasta un ejercicio de humanidad, ¿le prestan ustedes demasiada atención a la persona que les recibe el boleto de estacionamiento en el supermercado? Porque es una persona que no pensamos que vaya a tener repercusión más adelante en nuestra vida. Por eso no le prestamos atención. Y a mí me gusta, por esa misma razón, ese comercial de Volkswagen, donde un cuate de un Jetta o un Golf, no sé qué es, le pregunta, saluda a la persona de la entrada y le dice, ¿cómo está usted? Excelente, 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 excelente. Se va repitiendo durante todo el comercial. ¿Sí? Es una manera de vindicar a las personas, de validar a las personas que tenemos contacto todos los días, con las que tenemos contacto todos los días, pero que de alguna manera no forman parte importante de nuestras vidas, o sea, dentro de nuestra rutina, dentro de nuestras actividades. Jamás pensamos que esa persona, obviamente no la vamos a hacer compadre, no le vamos a hacer padrino de nuestros hijos, pero es una persona que está batallando para ganarse el pan. Esas personas, estos asesinos en serie, son los invisibles, son las personas que no tienen aparentemente repercusión. Podría ser una persona que esté con su escoba pasando por ahí y que ni siquiera la pelamos. Es una persona que no tenemos, no le damos suficiente valor. Pensemos en El Protegido de M. Night Shyamalan. El asesino en serie, ¿qué era? Era un empleado de intendencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes en la estación de trenes? El primer acto heroico de Bruce Willis, como El Protegido. Que el malo es un empleado de limpia. Y es una persona que jamás pensamos que vaya a realizar este tipo de acciones. Número 4. Suelen provenir de familias disfuncionales. Típicamente son abandonados cuando son niños o son criados por madres dominantes. Número 5. En sus familias suelen haber miembros con antecedentes criminales, psiquiátricos o de alcoholismo. O sea, esa conducta es muy particular. Número 6. Odian a sus padres y odian a sus madres. Odian a sus madres. Número 7. Comúnmente sufren abusos cuando son niños. Y entiéndase por abusos físicos, sexuales o psicológicos. De alguna manera, ellos van a repetir una conducta que padecieron cuando eran infantes. De alguna manera, el asesino en serie lo que busca es recobrar el poder. En su momento fue la persona... gracias. En su momento fue la persona que fue víctima, que padeció todo eso. Ahora, de ser la víctima, pasa a ser el victimario.
Número 7, comúnmente, ya dije, sufren abuso sexual. Ah, no. Número 7, comúnmente sufren abusos cuando son niños, psicológico, físico, sexual, etc. Muchos de ellos tienen, 8, muchos de ellos tienen historial de internamientos o antecedentes de enfermedades psiquiátricas. ¿Qué tuvieron las personas que yo acabo de comentar hace algún momento? Sino este tipo de conductas desde que eran niños. Número 9, tienen un alto índice de intentos de suicidio. Digo, a mí yo digo, los casos de que de repente llega una persona que se cortó las venas o que se tragó un montón de pastillas tratando de quitarse la vida, yo digo, maldición, o sea, no hagas lo que llaman heridas de vacilación. Si te vas a cortar las muñecas, córtate bien, o sea, no andes con medias tintas, suicídate bien, lo demás son gritos de auxilio. O sea, para mí son payasadas, para mí son actos de cobardía. O sea, el valiente es el que dice, voy a tomar así la decisión de quitarme la vida. Pero bueno, el suicidio es otro tema. 10. Están interesados desde edad temprana en el fetichismo, en el voyeurismo y en la pornografía sadomasoquista. O sea, de alguna manera todos estos patrones los vimos en las personas que comenté al inicio de mi exposición. Vamos a la que sigue. Viene luego, digo, eso parece como que cándido, la famosa triada McDonald. Y no me refiero a McDonald's, los de la cajita feliz, ni nada por el estilo, sino a los postulados de un psicólogo criminal llamado John Marshall McDonald. Él en el año de 1963, en un documento que publicó en la revista norteamericana de psiquiatría, él enunció una triada. Él dijo, hay 3 aspectos que van a tener siempre los niños que más adelante se vayan a convertir en asesinos en serie. Y esto de alguna manera es también revelador porque sirve para tener cuidado de nuestros niños. Si ven ustedes que su sobrinito comete alguna de estas conductas, siéntanse increíblemente preocupados. Vamos a la que sigue. Una más, regresemos porque pensaba que la había escrito. Al chamaquito malvado. Quedémonos ahí. ¿Cuáles son esos 3 elementos que deben de ser atendidos? Número 1, piromanía. O sea, el incendiar cosas más allá, digo, porque todos cuando éramos niños, en algún momento agarramos un cerillo y le prendimos y a ver, y a lo mejor nos pusimos una super quemada. No, pero en este caso concreto me estoy refiriendo al placer malsano de quemar las cosas y de quedarte fascinado contemplando el fuego, ver toda la destrucción que generaste. Eso es lo verdaderamente preocupante. Esa es la piromanía que a mí me interesa. Uno de los personajes de Batman, Garfield Lynch, alias Luciérnaga, es uno de los pirómanos por excelencia dentro de la ficción. Número 2, crueldad hacia los animales. Le llaman zoosadismo. Todos los niños, de alguna manera, cuando son niños, han tenido la curiosidad de que no se atrapan a una mosca y le quitan las alas, le arrancan las alas para ver qué es lo que pasa. Como Renfield, ahorita voy precisamente a Renfield, de Drácula, voy al síndrome de Renfield, voy para allá ahorita. Pero no me estoy refiriendo a situaciones donde, por ejemplo, hay un gatito por ahí, hay un perrito, hay personas que le sacan las tripas, que agarran al perro y que lo golpean así hasta que le rompen todos los huesos, pero todo por placer malsano. O sea, de alguna manera por el goce de infligir el dolor y de sentirte poderoso al momento de hacer ese tipo de cosas. La siguiente, número 3, enuresis. Y espero que ustedes no lo padezcan actualmente. Enuresis básicamente es hacerte pipí en la cama. Digo, todos los niños en algún momento se han hecho pipí. Yo quiero pensar que yo no lo hice, pero seguramente lo hice cuando era pequeñito. Y seguramente muchos de ustedes también lo hicieron. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a personas que están bastante creciditas, que son adolescentes o preadolescentes y que se siguen haciendo pipí en la cama. En la novela El Dragón Rojo, a propósito ahorita de Hannibal Lecter, en la novela El Dragón Rojo, Francis Dolarhyde, apodado antes como el hada de los dientes y luego como el dragón rojo, tiene enuresis. Entonces está presente ahí. Y vamos a la que sigue. Encontramos entonces personas que sienten una especie de placer, una especie de sensación de confort, de excitación al momento de beber sangre humana. De alguna manera ese fluido vital, hay que pensar en los guerreros ancestrales. Muchos de ellos bebían la sangre de sus enemigos como una forma de ganar, de apropiarse del poder, de la fortaleza que tenían todos ellos en otro momento. Los primeros reportes de esa asociación entre el placer y el consumo de sangre
Los enuncia Richard von Krafft-Ebing, un psicólogo austriaco, en un libro llamado Psicopatias Sexuales. Él comienza a hacer los estudios en 1892, pero el libro lo publica en 1896. Y concretamente, todo lo que él habla va a cristalizarse en el trabajo de un psicólogo norteamericano de los años 60 que se llama Richard Knoll. Richard Knoll, vamos a la que sigue, identificó esto, el síndrome de Renfield. Todos ustedes se acuerdan, dentro de la popular novela de Bram Stoker brilla este personaje, R.M. Renfield, una persona que, pues de alguna manera, para mí es el apóstol de Drácula, es la persona que se dedica a propagar su obra. Yo escribí hace el año pasado, no, este año todavía, se representó en la UNAM allá en la Ciudad de México una obra que escribí que se llama Renfield, el apóstol de Drácula, donde básicamente Renfield narra la historia de Drácula desde su celda en el hospital psiquiátrico, y básicamente son los eventos de Drácula vistos desde el punto de vista del loquito. O sea, en algún momento Renfield dice, la posteridad me va a recordar como el comedor de insectos, como la persona que aspiraba a ser como el vampiro. Entonces, él identifica, Richard Knoll, el síndrome de Renfield, este personaje creado por la imaginación del señor Stoker. Vamos a la que sigue. Él identifica dentro del síndrome de Renfield, un síndrome que, por cierto, no es reconocido dentro del manual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, el DSM-4, no es reconocido, pero hay muchos casos que tienen que ver con él. Él dice, dentro de los síntomas del síndrome de Renfield hay 3 fases. Número 1, autolesionarse. La persona comienza haciéndose pequeños cortes en los dedos, en la palma de las manos, en las muñecas, con la intención de beber sangre. Y de alguna manera sienten una especie de placer, de bienestar, pareciera como que tienen mucha sed y de repente se extingue, se sienten tranquilos, se sienten bien después de haber ingerido sangre humana. Luego, zoofagia, es la fase 2. La zoofagia es el asesinato de pequeñas especies animales para beber su sangre. Y en este momento, en la adolescencia, ese placer se va convirtiendo en una especie de placer sexual. Dentro de uno de los documentos que traía, que no leí por las interrupciones, Fritz Hartmann se mete a un parque zoológico, al Hofgarten, dice, encontré al cisne, le corté el cuello, o sea, le corté la cabeza y bebí la sangre directamente del muñón y eyaculé. Él mencionaba que tenía ese tipo de gratificación sexual asociada. Y número 3, la fase 3, ya propiamente es el vampirismo. Al llegar a la vida adulta, este goce se transforma en una sensación de poder y de control sobre los demás. Él se coloca entonces, la persona que lo padece, en una posición completamente diferente. De alguna manera, de ser cierto lo que pasó, podríamos entonces encasillar, o de ser cierto lo que dijo, podríamos encasillar este síndrome de Renfield en la figura de este señor. Vamos a la que sigue. John Hay, el vampiro de Londres. De hecho, el Scotland Yard, la policía británica, siempre es más cautelosa. Él siempre es calificado como el asesino de los baños de ácido, no como el vampiro de Londres. Ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a ir de atrás para adelante. La historia del señor Hay termina en el año de 1849, cuando finalmente él es ahorcado por todos los crímenes que cometió. Y de hecho, la historia del señor Hay fue increíblemente sensacional y fue crecida, fue magnificada por la intervención de los medios de comunicación. No era más que para mí un gran ardid. Ahorita voy a decir por qué. Él, algo que no tenía es que era un defraudador, era un ladrón, era un asesino, pero no tenía un pelo de tonto. Entonces llegó el momento en que el periódico norteamericano londinense Daily Mirror, un periódico sensacionalista que no es diferente al Metro o el Alarma, eso es el tabloide Daily Mirror, llegó al señor Hay y le dijo, la empresa le va a pagar todos sus gastos legales a cambio de que nos platique toda su historia, para que nosotros la publiquemos. Entonces, parte de esa estratagema legal incluía de alguna manera influenciar el ánimo y la opinión de las personas, obviamente del jurado cuando se le juzgó,
para que de alguna manera pensaban que estaba loco y que no merecía la pena de muerte, que pudiera escapar de ella. Entonces fue así como comenzaron a publicar entre el 3 y el 4 de marzo de 1949, comenzaron a publicar en 2 partes la historia del vampiro de Londres. Él entonces platicaba su historia, y si ustedes leen el documento, porque eso es algo que está en el dominio público, lo pueden encontrar en el internet, es terriblemente real porque empieza de una manera muy dramática. Él, por ejemplo, dice, y esto sí lo voy a compartir, él dice así muy grandilocuente: mañana seré ahorcado. Pasaré por primera vez y por última por esa puerta de mi celda que nunca he visto abrirse. Hay 2 en ella. La otra sirve a los guardias cuando vienen a visitarme. Pero sé que por la segunda, esa siempre cerrada, es arrastrado el hombre destinado a la ejecución. En verdad, es el umbral al más allá. La atravesaré sin miedo ni remordimiento. Los hombres me han condenado porque me temía. Amenazaba su miserable orden establecido, su sociedad. Pero estoy muy por encima. Participo de una vida superior y todo eso que he hecho, lo que ellos llaman delitos, los he realizado porque me guiaba una fuerza divina. He aquí por qué me es completamente indiferente que se me tilde de malvado o de loco. Y así seguía, trataba de justificarse a todo lo largo del relato, pero llegó el momento en que las cosas se desviaron hacia un terreno que es familiar para todos nosotros, para una figura concretamente. Dice, o decía Hay, la casualidad, pues, me había hecho volver a través de los siglos de civilización a los tiempos fabulosos en que seres saciaban y sacaban fuerza de la sangre humana. Descubrí que pertenecía a la raza de los vampiros. ¿Por qué? ¿Por qué justamente yo? No sabría explicarlo. Solo puedo contar lo que experimentaba. Y bueno, y después se la pasa diciendo que soñaba con crucifijos, con bosques de crucifijos que se transformaban en árboles, que comenzaban a chorrear sangre. Él tenía como que muy presente la figura de Jesucristo en la crucifixión. Él era monaguillo en una iglesia. Y entonces él decía que le impresionaba muchísimo ir al altar y ver ahí a Jesucristo sangrando por el perdón de nuestros pecados. Era entonces la sangre presente desde esa gran formación religiosa que le inculcaron, algo que fue detonante de acuerdo a este artículo. Posteriormente ofreció algunos detalles escabrosos que pues obviamente eran dignos de la política editorial del periódico. Le gustaba escandalizar a las personas. ¿Cómo lo hizo? Dice: comprenden ahora lo que pudo sucederle al joven Swann cuando se encontró a solas conmigo en aquella tarde de otoño. Lo desmayé con una pata de mesa o con un pedazo de caño, ya no lo recuerdo exactamente. Y después le corté la garganta con un cortapluma. Procuré beber su sangre, pero no era nada fácil. Aún no sabía bien qué sistema usar. La llave lo tuve sobre el lavamanos. Traté de recoger de algún modo el líquido rojo. Al fin, parece que resolví sorberlo directamente de la herida con un sentimiento de profunda satisfacción. Cuando me aparté, sentí espanto ante la presencia de aquel cadáver. No sentía remordimientos, solo me preguntaba qué podía hacer para deshacerme de él. De súbito se me ocurrió un buen método. Tenía en mi laboratorio una gran cantidad de ácido sulfúrico y clorhídrico que me servían para atacar los metales. Sabía bastante de química para estar enterado de que el cuerpo humano está compuesto en su mayor parte por agua y el ácido sulfúrico es muy ávido en agua. Él podría ser lo que actualmente un caso que ustedes conocen como el del pozolero del Teo. Él era un cuate que tenía un barril que encontró en un lote baldío, un barril de metal, lo llevó a su casa, ponía ahí los cadáveres de sus víctimas y en el precepto de que si no había evidencia contra ti no podían condenarte, comenzaba a disolver los cuerpos en ácido sulfúrico. Pero no contaba con la abrumadora evidencia física que se generó en el momento. En el último de sus crímenes, el de una octogenaria de apellido McDougal, en el crimen de esta señora había sangre en la escena del delito y también estaba la dentadura de la mujer, era una octogenaria. Estaba su dentadura y él no consideró que la resina sintética con la que estaba hecha la dentadura
iba a tardar más tiempo en disolverse en el ácido sulfúrico. Entonces había suficiente evidencia para poder encarcelarlo por homicidio. Finalmente, pues bueno, llegamos al punto donde lo encontraron culpable, a pesar de que el tipo trató de esquivar la acción de la justicia haciéndose pasar por vampiro, pero esto pues obviamente no podía ser posible desde un prisma de realismo. Y como en la vida real hay consecuencias para todas las acciones, el sistema de justicia británico entabló una acción legal en contra del Daily Mirror porque violaron la secrecía de una investigación abierta. O sea, para el momento en que ellos publicaron los artículos del vampiro de Londres, lo hicieron con la intención, de alguna manera, pues de beneficiar al propio Haig para que no lo ahorcara. Entonces, eso violó un mandamiento judicial porque los medios de comunicación no podían alterar el curso de la investigación al divulgar detalles que de alguna manera influenciaran en la opinión pública. Entonces, ¿qué pasó? Fue el periódico condenado a pagar una multa de 10,000 libras o algo así por el estilo, y condenaron a 3 meses de cárcel a su editor en jefe, que se llamaba Sylvester Bloom, me parece. Y el tipo, cuando salió de la cárcel, que por cierto no lo querían porque gozaba de muchos privilegios en la prisión de Brixton cuando estaba ahí cautivo por esos 3 meses, ahí lo favorecían. Obviamente el cuarto poder tiene pues una influencia poderosa. O sea, el cuarto poder, la prensa, mueve y derroca gobiernos con la mano en la cintura. Entonces es muy difícil que se quiera meter a alguien con los medios de comunicación. Cuando él salió de la cárcel dijo, bueno, yo soy editor de un periódico sensacionalista, ese es el periódico en el que creo, el sensacionalista. Vamos a la que siga. Otra foto de John Hay. Otra más. Otra, esta es la firma. La que sigue. Y ese es algo curioso. Ese es un uniforme de trabajo del señor Hay. Él, para disolver, obviamente, dice dentro de su narración, el documento se llama Confesión antes de ser ahorcado. Está en mi blog, si lo quieren luego consultar, luego ahorita al final voy a dar la dirección electrónica. Vean el uniforme del trabajo. Esta apariencia que no, o sea, vaya, son elementos que podemos encontrar en cualquier ferretería, todos tenían una finalidad práctica, pero no le pide nada a Letterface. No le pide nada a cualquier asesino slasher que ustedes usen. Evidentemente el cuate no andaba correteando con este disfraz a la persona tratando de matarla para meterla a su barril y disolverla en ácido. Este era su uniforme de trabajo. Sus víctimas jamás lo vieron vestido así. Pero definitivamente es vaya, a mí se me hace curioso. O sea, yo también lo veo como un gran antecedente de los uniformes de estos asesinos que tanto nos maravillan. O sea, de alguna manera, esta apariencia no deja de ser inquietante en su ingenuidad y en lo doméstica que parece. O sea, ¿qué es lo que tiene el cuate? Una máscara antigases para evitar, obviamente, él en su confesión dice que los vapores de la carne humana siendo atacada por los ácidos lo hicieron vomitar en el primer momento. Entonces se procuró de la máscara, del delantal para no mancharse por lo que llegara a salpicar, de los guantes. Vean esto. Entonces, este es su uniforme, se lo puso un policía en la demostración durante su juicio. Otro caso que podría, vamos a la que sigue, encuadrar perfectamente, y no voy a dar detalles de él, les dejo el proyecto que hice durante 5 años que se llamó Testigos del Crimen. Hicimos un podcast así extenso sobre la carrera del señor Richard Dalton Chase. Básicamente este cuate saltó a la popularidad en la década de los años 70, cuando, en 1977 concretamente, cuando mató concretamente a 2 mujeres, que son las que me interesan. Imaginen la situación de que llega un cuate tranquilamente de trabajar a su casa, estaba su esposa ahí esperándolo, bueno, él pensaba que se iba a encontrar a su esposa, llega a su casa, ve que todo está medio desarreglado, corazón, ¿dónde estás? Y comienza a caminar por toda la casa, y oh sorpresa, entra al cuarto y se encuentra la mujer desnuda, abierta en canal, y se encuentra un par de envases de yogurt en los cuales estaban manchados de sangre, y lo que pasa es que el señor Chase trató de recolectar la sangre en esos recipientes de yogur para beberse. Él siguió haciendo eso. En ese momento la policía entró en escándalo. Era algo en la comunidad en Sacramento donde ocurrió esto, pues era una comunidad tranquila, donde no pasaba absolutamente nada.
y de repente se dan este tipo de situaciones, pues obviamente alarmaron, escandalizaron no solamente a la opinión pública, sino a las autoridades. Las autoridades no sabían qué hacer. Entonces fue como las autoridades llamaron al FBI, acudió el señor Robert Ressler, el hombre que acuñó el término asesino en serie, el hombre que se dedicó a hacer muchas entrevistas a lo largo de los años para de alguna manera tratar de buscar un patrón que le permitiera identificar este tipo de criminales y combatir a los que seguían. Él hizo un perfil, él dijo, y se lo ofreció a las autoridades de Sacramento, dijo: el asesino es un hombre de 25 o 27 años, de complexión delgada y aspecto descuidado. Su hogar debe ser extremadamente desordenado y evidencia del crimen podría hallarse ahí. Presenta un historial de enfermedades mentales y posiblemente de uso de narcóticos. Debe ser un sujeto solitario, no asociado con otros hombres o mujeres, y probablemente una gran parte de su tiempo lo pasa en su propia casa, donde vive solo. Está desempleado, posiblemente recibe un cheque por discapacidad. Si reside con alguien, seguramente será con sus padres, pero esto último es improbable. Sin antecedentes militares y educación universitaria trunca. Probablemente sufre de una o más formas de psicosis paranoica. Pues bueno, con esta información ya siguieron haciendo la búsqueda. A los pocos días hubo otro homicidio. Una mujer fue muerta de semejante manera, pero también un señor que era vecino de la señora también fue muerto. Fue muerto también el hijo, un niño de 8 años de la persona, pero estaba faltante el hijo menor de ella. En la cunita solamente había sangre, era un bebito. En la cuna solamente había sangre y los investigadores dijeron: por la cantidad de sangre que está presente, es casi un hecho que ese bebé está muerto. No es posible que un bebé que hubiera perdido semejante cantidad de sangre esté vivo. Entonces, bueno, el asunto es que en un centro comercial, una chica que trabajaba ahí, de repente se encontró a un amigo suyo. Oye, pues ¿qué te pasa? Estás todo desastrado, ¿qué te ocurrió? Ella no lo veía desde la secundaria. Y entonces ella se metió, el cuate le empezó a ver como muy trastornado, tenía la camisa, la playera llena de sangre, y entonces ella se metió a su coche, cerró como pudo, el tipo trató de meterse, ya estaba cerrada la portezuela, entonces la chica se asustó, se escapó, y dio aviso a las autoridades, y resulta que ese señor era Richard Trenton Chase. La policía, cuando allanó su casa, o sea, dijeron: este cuate encaja en el perfil que nos ha hecho el FBI, encaja todo su historial, la manera en que vivió, sus antecedentes forman parte de eso. En su casa encontraron un calendario donde a lo largo del año de 1977 había marcadas fechas a lo largo de todo el año, o sea, fechas en las que posiblemente habría cometido un crimen. ¿Los habría hecho? Quién sabe. Por fortuna fue detenido a tiempo. Lo curioso, cuando lo entrevistó Robert Ressler estando en cautiverio, él le preguntó: ¿cómo es que te metías a las casas? Y les dijo: pues yo andaba simplemente por los vecindarios y estaba tratando de entrar y todos estaban cerrados, pero algunos en los que me metí, la puerta abrió, y si está abierto, quiere decir que eres bienvenido. ¿Qué hacen los vampiros? Solamente entran si son bienvenidos a una casa. Por otra parte, en la cárcel le decían, primeramente lo sentenciaron a muerte, pero le conmutaron debido a que tenía enfermedad psiquiátrica, sí tenía esquizofrenia, le conmutaron la pena por reclusión perpetua en una institución para pacientes mentales. En este caso el Centro Correccional de Vacaville, en California. Es un hospital para criminales de mente, es algo así como el asilo Arkham de Batman. En la cárcel se suicidó, o sea, el tipo no vio un año más, se terminó suicidando con barbitúricos. Pero lo curioso, los carceleros, sus celadores, le apodaban Drácula, porque era un cuate extraño, no le gustaba salir al sol. Él tenía muchas alucinaciones que tenían que ver con que los nazis estaban secando su sangre, le estaban convirtiendo en polvo y que por eso necesitaba sangre fresca para asegurar su supervivencia, etc. Pero era un caso bastante curioso. De alguna manera, entonces, el vampiro está presente en el gusto de todos. Muchos chicos lo han adoptado como una especie de moda. Parece mentira. Hay modas que para mí son buenas, hay otras que son destructivas. Una cosa es vestirte de negro, expresarte, o sea, todo obedece
a un punto de tu vida en el cual quieres comunicar algo, estás en contra del sistema, todo eso. Pero hay personas que verdaderamente se la creen, ahí es cuando es verdaderamente preocupante. Por eso yo siempre digo, cuando las personas me esperan para dar una plática o algo por el estilo, piensan que van a ver a alguien vestido de negro, con los labios negros, con las uñas negras, todo como un polvorón. Yo soy un cuate pues bastante fresa. Vamos a la que sigue. No así. Bueno, esos son ejemplos de hematófagos. La película Martin de George Romero es una película que yo les recomiendo ampliamente. Al señor Romero le debemos mucho los grandes aficionados a los zombies. O sea, ya no nos vamos a meter más con los zombies, sino me voy a empezar a divagar. Pero concretamente una película que él dirigió en 1978, su primera secuencia, donde una mujer aborda el tren para irse a su casa, pero que es de repente asaltada por este chavito Martin Matías, es verdaderamente estremecedora. Es una película que me gusta mucho. O vamos a la que sigue. Vamos una más. El beso del vampiro con Nicolas Cage, 8 de Robert Bierman, en el cual el señor Cage es un ejecutivo de publicidad o algo por el estilo, que de repente piensa que lo mordió un vampiro y se le empieza a aparecer Jennifer Beals, que era una vampira maravillosa en esta película. Pero vean la expresión de Nicolas Cage. Nicolas Cage, cuando era bueno, antes de que hiciera el Vengador Fantasma y esas cosas, el tipo se la cree que es un vampiro y anda ahí por todo el mundo, por todos lados. Ahí trae su estaca porque quiere que lo maten. Es un hematófago. No sé si han visto esta película. Sí. No. Bueno, los que no la han visto, por favor, échenle un vistazo. Vamos a la que sigue. Nuevamente, mitos y realidades sobre la ingesta de sangre. Eso es algo interesante porque hay personas dentro de esta moda mal enterada. Vi hace poco en un programa que es una versión mexicana de SUP en el canal I, donde este cuate Eduardo Videgaray se la pasa burlándose de muchos segmentos de talk shows y de programas de entrevistas de México y de Miami y demás. Entonces, en un programa de Miami pasan a una señora, yo no sé por qué los especímenes de esos programas tipo Laura de América están tan raros, en el sentido de que era un cuate que supuestamente bebía sangre. Pero hagan de cuenta que la versión región 4 de Crepúsculo era un cuate así. Él decía que él bebía sangre, que él tomaba sangre. Yo digo, bueno, eso no es posible. O sea, muchos dicen que yo bebo sangre. Todavía se amparan de que hay muchas personas actualmente que se van a los rastros y se toman una copita de sangre directa del animal cuando lo acaban de matar. Yo no le entiendo esas cosas. Yo digo, qué asco. O sea, vamos a un lado todas las bacterias que no. Pero muchas personas asocian este tipo de conductas con algo para potenciar la energía sexual. Muchas personas que viven en rancherías, en lugares así, dicen que tomándose una copita de sangre del animal recién muerto aumentan su energía y su longevidad. Entonces, eso es bastante cuestionable. Pero bueno, el cuerpo humano no resiste la ingesta de sangre humana en grandes cantidades. De vez en cuando, esporádicamente, se puede tomar hasta 100 mililitros. Es lo más. Pero de manera prolongada, una ingesta superior a 300 mililitros de sangre. Esta botella de agua que me acaba de traer Paco hace rato, que por cierto le voy a dar un trago porque si no se va a echar a perder. Esta botella tiene 500 mililitros. Una ingesta prolongada de más de 300 mililitros de sangre humana puede derivar en grandes riesgos para la salud, en padecimientos hepáticos, en envenenamiento por la urea que tiene la sangre. O sea, puede ser verdaderamente riesgoso, puede poner incluso en peligro la vida, puede derivar incluso en la muerte. Entonces, esos que dicen que diario beben sangre humana, número uno, pregunto, ¿de dónde la obtienen? Y número dos, ¿cómo es que estás vivo? Entonces tenemos que ser muy cautelosos al creernos eso de que yo en algún momento llegué a ir al programa y lo digo con pena, de La Mano Peluda con el difunto Juan Ramón Sáenz, donde hablaban personas que bebían sangre humana. Y yo me quedaba, o sea, ¿cómo? Bueno, es otra historia. Vamos a la que sigue, ya casi terminamos.
Este cuate sí se tomó muy en serio que era un vampiro, Roderick Ferrer. El punto está, inicia su caso de alguna manera el 25 de noviembre de 1996, es algo verdaderamente reciente, es algo de 1996. El chiste es que una hija llega a su casa en el estado, ahorita no me acuerdo el nombre, en Kentucky. Llega a su casa en Kentucky y, oh sorpresa, ve a su mamá y a su papá muertos. Entonces, inmediatamente la policía pues empieza una gran investigación. Llegan hasta el hecho de que una de las dos hijas del matrimonio tenía grandes vínculos con un grupito de chavitos que se reunían en un cine abandonado para ver películas de horror, porque uno de ellos, el cabecilla de todos, que era Roderick Ferrer, era supuestamente un vampiro de 500 años. Él les decía que él tenía 500 años, que lo respetara, que le tuvieran miedo. Él decía que se llamaba Besago, Besago. Curiosamente, en los cadáveres de tanto del papá como de la mamá Mirot, los que comenté al principio, encontraron la letra B. Entonces dijeron, pues, ¿esto qué significa? ¿Es un asesino en serio? ¿Qué? No, era la B de Besago. Era su símbolo, fue reconocido como el símbolo de Ferrer. Comenzaron a rastrearlo, de repente se dieron cuenta que tanto Ferrer como dos chavitos, como otras dos chavitas de su grupito, querían irse a Nueva Orleans a pasársela muy padre. Nueva Orleans es una ciudad vampírica por naturaleza. Entonces la policía comenzó a hacer investigación, rastrearon a que una de las chicas que acompañaban a Ferrer, su mamá delató a la policía que estaban juntos y que tenían la tarjeta de crédito de la señora. Con eso pretendían hacerle ahí todos los cargos para hospedarse en Nueva Orleans. Les dijo la señora entonces, se pusieron de acuerdo con la policía, señora, dígales que les va a mandar dinero a este hotel. Entonces estaban ahí en el hotel esperando el dinero y pum, vale, que le cae toda la policía. Entonces ahí los agarraron y ahí los extraditaron a Kentucky para que de alguna manera respondieran por todo lo que habían hecho. Y lo que pasó esa mañana de 1996 fue lo siguiente. Ellos, Rod y su grupo de amiguitos, vampiritos, se metieron a la casa de los señores porque la chica, una de las chicas que era hija de los señores, decía, no, es que mis papás no me dejan salir, mis papás me tienen hasta el gorro, los quiero ver muertos, estaría mejor si ellos no estuvieran en este mundo. Se lo tomaron muy en serio. Entonces se metieron a la casa de la familia Wendorf. Cuando se metieron, encontraron al señor echándose una siestecita en la sala de su casa. Entonces, con una barreta, que era el arma homicida que encontraron ahí, le cayeron a golpes y lo mataron. Cuando la señora, ellos tenían el plan de dejar viva a la señora, pero la señora acababa de darse un baño y salió pues obviamente sobresaltada por todos los gritos, por todo lo que estaba pasando. Sale la señora y la señora pues obviamente reacciona, está toda, imagínense el horror de esa situación como de película de Mórbido. O sea, de una situación completamente tranquila que de repente se transforma así brutalmente, así de repente. Entonces la señora, ¿qué fue lo que hizo? Saliendo, agarró una taza y se las aventó, una taza de café caliente. Supuestamente por eso se enojaron y también mataron a la señora. Originalmente no era uno de sus planes. Entonces, vamos a ver qué sigue. Este es actualmente Rod Ferrer. Actualmente tiene 33 años. Originalmente lo sentenciaron a muerte, pero lo conmutaron a cadena perpetua. Él está en la cárcel de Murray, Kentucky, recibiendo tranquilamente 3 comidas, desayuno, comida y cena, por cortesía de todos los contribuyentes de Estados Unidos. Y pues está ahí el señor, y evidentemente, de ser un cuate flacucho, con el cabello largo, así, pues ya es un venerable señor de 33 años. Evidentemente en la vida no lo ha tratado bien. Eso de que tiene 500 años y de que es inmortal, pues es como que bastante cuestionable. Vamos a la que sigue, ya con esta termino. Bueno, ahí están todos ahí en la corte. Y esa es con la que termino. Regresamos a M el maldito. Piénsenlo ustedes. El vampiro más que nunca está presente entre nosotros, de una u otra forma.
Lo que de alguna manera Fritz Lang y Thea von Harbaugh trataban de enunciar en su guión, el asesino está entre nosotros, es muy cierto. O sea, todos podemos ser asesinos en potencia. Todos podemos tener contacto tal vez con un asesino. Todos posiblemente los saludamos antes de salir a nuestra casa, a nuestra escuela, a nuestro trabajo. Vaya, podemos estar sentados en este mismo momento al lado de un asesino. Lo más terrible es que te voltee a ver y que te responde con una sonrisa. Muchas gracias por su atención. Tengan buena tarde.